líder de los Autobots, un ser poderoso cuyo principal objetivo es impedir que su más grande rival llamado Megatron se apodere del mundo y del universo. Sin embargo, ellos no siempre fueron enemigos, al contrario, cuando eran chamacos ellos eran como hermanos, hasta que una maquinola desgraciada y embustera causó que ellos dos se enemisten para siempre. ¿Qué va a ser? Y la película comienza presentándonos a Orión, que después será conocido como Optimus Prime, y este personaje se infiltra en un lugar prohibido para investigar unos viejos archivos, donde descubre que al inicio de los tiempos el creador de todo llamado Primus sacrificó su propia fuerza para proteger el universo y convertirse en el planeta Cybertron, donde creó a los primeros Primes, los Transformers más poderosos de todos que debían proteger el planeta. Y para ayudarlos, Primus les dio la matriz de liderazgo, un ente muy poderoso que permitía que fluya el Energon o la fuente de energía que sostenía el planeta, pero con el tiempo esta matriz se perdió. Y mientras Orión estaba viendo estos archivos, es encontrado por unos guardias que lo reconocen porque no era la primera vez que estaba ahí. Así que el prota sale huyendo y cuando los guardias lo alcanzan, aparece su mejor amigo llamado D-16 y los despista para salvarlo. Y precisamente D-16 se convertirá en Megatron en un futuro cercano, pero por ahora son mejores amigos, y cuando D-16 le pregunta por qué estaba tan obsesionado con esos archivos, Orión le explica que buscaba pistas para encontrar la matriz de liderazgo con la que haría fluir el Energon y evitaría que todos los mineros como ellos sean explotados en las minas. Y al escucharlo, D-16 le dice que no se preocupe porque su querido gobernante héroe y casi marido llamado Sentinel Prime arriesgaba su vida diariamente intentando encontrar la matriz en la superficie. ¡Es un santo! Luego nos trasladamos hasta las minas donde conocemos a Elita, una minera que vigilaba la extracción del Energon, y cuando ve que el lugar comienza a derrumbarse, Elita ordena que todos evacúen, pero Orión desobedece y regresa con D-16 para rescatar a un minero que quedó atrapado. Y aunque ellos logran salvarse, Elita es despedida por la desobediencia de Orión, y cuando él intenta echarse la culpa de manera insolente, un guardia quiere golpearlo, y como D-16 lo detiene, el guardia se desquita con él. A nombre de mi compañero, me disculpo por haberle... Entonces Orión le dice a su amigo D-16 que estaba harto de que los traten como basura porque ellos merecían algo más. Y en eso el aclamado líder Sentinel Prime aparece dando un mensaje y tras disculparse por haber fracasado en su misión diaria para encontrar la matriz en la superficie, promete seguir trabajando hasta lograrlo. Y luego Sentinel les dice que al día siguiente nadie trabajaría para que puedan disfrutar de una gran carrera que honraría a los primeros Prime caídos en batalla, y ahí los competidores demostrarían de qué estaban hechos. Y al escucharlo, Orión no puede dejar de pensar en demostrar su valor, así que intenta convencer a D-16 de competir, pero su amigo sabe que es una locura porque como ellos eran mineros y no tenían engranajes no podían transformarse, y esto los ponía en desventaja frente a los otros competidores. Y aunque Orión parece haberse dado por vencido, vemos que al día siguiente, mientras todos están yendo a ver la carrera, Orión le muestra un supuesto atajo a D-16 y termina llevándolo a un palco preferencial, o eso es lo que D-16 cree. De pronto aparece el aclamado Sentinel para dar un discurso de bienvenida, diciéndoles a todos que hace 50 siglos sus archienemigos llamados los Quintessons atacaron el planeta y mataron a los primeros Primes, arrebatándoles la matriz de liderazgo que detuvo el flujo de Energon. Y tras decir que con esa carrera honraría a esos Primes caídos en batalla, inicia la competencia y vemos que el intrépido Orión engañó a D-16 porque en realidad lo llevó hasta ahí para infiltrarlo en la carrera. ¡Hay mineros en la carrera! Y el público enloquece al ver compitiendo a dos mineros, y mientras la carrera avanza, las cosas se complican porque ellos no pueden transformarse e incluso los guardias intentan sabotearlos.
Pero a pesar de todo ellos se las ingenian para seguir adelante y gracias a un impulso se posicionan en primer lugar. Solo que cuando están por ganar, un Transformer los adelanta agresivamente obteniendo el primer puesto y después los demás los dejan atrás. Y después de esta aventura a D16 le reclama a Orión por haberlo engañado, pero al final acepta por un momento que se sintió vivo. Pues claro. Y de pronto aparece el poderoso Sentinel Prime diciéndoles que estaba orgulloso de ellos porque demostraron tener agallas y sobre todo porque gracias a su acto heroico los mineros se sintieron tan motivados que mejoraron su producción, así que les ofrece un ascenso. Sin embargo, él debe irse y aparece un furioso guardia que fue humillado en la carrera y como ignoraba todo lo que dijo Sentinel, los castiga arrojándolos al área de manejo de residuos donde los amigos se encuentran con otro bot llamado B, que era muy insoportable porque hablaba demasiado, y como pasó toda su vida encerrado ahí parece estar chiflado, ya que solo hablaba con unos robots que construyó con chatarra. Además, B les advierte que no podrían escapar de ahí, y mientras conversan, uno de los robots se activa sin querer, reproduciendo una grabación donde uno de los primeros Primes envía unas coordenadas para que la guardia de Elite los ayude a proteger la matriz, y al ver que las coordenadas se dirigían a la superficie, Orión cree que ahí pueden estar los antiguos Primes junto a la matriz, y aunque D16 ya no quiere apoyarlo en sus locuras, Orión termina convenciéndolo. Entonces ellos comienzan a escapar por unos ductos y llegan hasta los trenes que llevaban los residuos a la superficie, y cuando abordan uno de ellos, ven que Lita ahora trabajaba ahí y al verlos quiere alertar a los demás, pero ya es demasiado tarde porque en ese momento el tren se pone en marcha. Así que ellos corren intentando detener el Lita y cuando llegan al techo del tren descubren que están en la inexplorada y hermosa superficie y luego Orión le explica a Lita que encontraron un antiguo mensaje que los podría conducir hasta la matriz y aunque le muestra las coordenadas ella se niega a apoyarlos y de pronto el tren comienza a ser atacado por el planeta. Así que todos saltan para salvarse y aunque salen ilesos terminan perdiendo el tren y como ya no pueden regresar, Elite acepta acompañarlos en su misión y tras una larga caminata ellos ven que aparecen unas naves de sus enemigos los Quintessons que liquidan a los seres vivos y ahora los protas no comprenden nada porque se supone que los Quintessons fueron aniquilados durante la guerra. Algo me huele muy raro por aquí. Después ellos siguen las coordenadas y llegan hasta la cueva donde yacían los cuerpos de estos primeros Primes derrotados en batalla, pero no logran encontrar la matriz, y en eso ven que la chispa de Alpha Trion aún brillaba, así que lo reaniman y el pobre cree que aún están en plena guerra. Por lo que los protas le cuentan que esta ya terminó y luego le dicen que ellos trabajaban como mineros extrayendo el energon que dejó de fluir en el planeta cuando desapareció la matriz. Y cuando los protas le mencionan a Sentinel, Alpha Trion les dice que vivían engañados y les muestra la verdad, revelándoles que durante la larga guerra Sentinel, que era un asistente de los primeros Primes, interceptó una conversación de los Quintessons, así que Sentinel citó a todos los Primes para darles toda la información. Pero resultó que el infeliz los traicionó porque cuando llegaron al lugar los Quintessons terminaron emboscándolos y luego llegó el desgraciado de Sentinel que terminó liquidando uno por uno a todos los primeros Primes para poder gobernar y luego intentó obtener la matriz de liderazgo, pero esta terminó disolviéndose porque solo podía ser usada por alguien a quien Primus consideraba digno. Y aunque los protas vieron lo que pasó, aún no pueden creer que su querido líder Sentinel sea un traidor y de pronto ven que este miserable aparece a lo lejos entregándole todo el energon del planeta a sus enemigos los Quintessons porque como ellos ahora eran los nuevos líderes, Sentinel estaba comprando su silencio con todo el energon que explotaban los pobres mineros y aunque a las justas quedaba energon para que el planeta sobreviva, su deuda por pagar era tan grande que promete triplicar los turnos de los mineros para acabar de cancelarla. Y al ver esto con sus propios ojos, los bots están furiosos porque fueron estafados y pasaron toda su vida trabajando para un traidor. Y D16 se siente totalmente devastado porque realmente idolatraba a Sentinel, así que ahora quiere venganza, pero sabe que sin engranaje nunca podría ganarle. Y ahí Alpha Trion le revela que Sentinel les quitó sus engranajes para evitar que se transformen, ya que así los debilitaba obligándolos a trabajar en las minas. ¡Hijo de tu madre!
Sin embargo, Alpha Trion les dice que lo más importante de un Prime era tener la chispa que les permitía luchar por el bien, y al ver que los protas tenían esa chispa, Alpha Trion decide entregarles los engranajes de sus hermanos Prime para que enfrenten al traidor de Sentinel, y tras verlos convertidos en Transformers, les advierte que debían utilizar sus poderes sabiamente. Y al escuchar que sus enemigos se aproximaban, Alpha Trion les da una grabación de todo lo que vieron y lo que hablaron para que puedan desenmascarar al infeliz de Sentinel frente a todos. Y luego de que los protas salen huyendo, aparecen unos guardias que Alpha Trion derrota fácilmente, pero al final el veterano Prime es capturado y llevado frente a Sentinel, que se burla de Prime diciéndole que él y sus hermanos solo eran un grupo de perdedores que no servían para nada. Y al escucharlo hablar con tanta prepotencia, Alpha Trion lo amenaza advirtiéndole que pronto perdería sus privilegios porque sería derrotado, y como esto lo hace enfurecer más, el infeliz de Sentinel termina liquidándolo. ¡Malnacido! Mientras tanto, los protas que estaban huyendo son descubiertos por los guardias que comienzan a dispararles, obligándolos a utilizar sus nuevos poderes de transformación, y aunque aún les cuesta mucho trabajo dominarlos, los protas lo usan y consiguen escapar. Y esa tarde vemos que D-16 parece haber enloquecido con tanto poder, ya que habla de una manera muy autoritaria y prepotente, y mientras D-16 habla de sus violentas ideas de venganza, Orion intenta convencerlo de hacer las cosas pacíficamente. ¡Esas son mamás, mijo! Y en eso los protas son capturados por unos extraños enemigos que resultaron ser los miembros de la Guardia de Elite, un grupo de guerreros que luchaban en las sombras intentando derrotar a Sentinel desde que presenciaron que este infeliz traicionó a los Prime. Y al escucharlos, Orion les dice que pueden unir sus fuerzas para derrotar a Sentinel, pero el líder de los futuros Decepticon, Starscream, no quiere eso porque él solo cree en la ley del bot más fuerte. Y como D-16 aún se siente traicionado, no quiere seguir a ningún líder y se marcha porque cree que estos tontos de la guardia solo son un grupo de correlones que atacan desde la clandestinidad. Él lo reta y ambos comienzan a luchar ferozmente, y cuando D-16 está por aniquilarlo, Orion lo detiene y su amigo le dice que será la única vez que mostrará piedad. Y al ver que era el bot más fuerte, los miembros de la guarida se sublevan y comienzan a seguir a D-16. Pero de pronto llega el ejército de Sentinel que los ataca, y luego de una corta batalla, sus enemigos terminan llevándose a la mitad de la guardia, a Vi y a D-16. Y para empeorar las cosas, Orion descubre que la grabación que tenía de la traición de Sentinel quedó obsoleta, y como esto lo desmotiva tanto, Elita lo anima diciéndole que siempre lo consideró alguien muy audaz, y esto hace que Orion decida luchar, reclutando a los miembros de la guardia que no habían sido capturados. Mientras tanto, Sentinel observa con arrogancia a sus prisioneros, y al ver que D-16 estaba entre sus filas, le dice que luego de aniquilarlo les contará a sus compañeros que lo traicionó uniéndose a los Quintessons para evitar que él encuentre la matriz. Y como D-16 solía idolatrarlo, ya no puede soportar más y lo encara gritándole que el traidor era él, y como ya le arrebató todo no tenía nada más que perder. Y al escuchar tanta insolencia, el furioso Sentinel se venga torturándolo. ¡Desgraciado! Por su parte, Orion regresa a la ciudad y se reúne con sus antiguos colegas mineros que estaban agotados porque llevaban varios días trabajando sin parar. Y como Orion sabe que Sentinel ordenó esto porque necesitaba darle más energon a sus enemigos, les muestra su engranaje a los mineros revelándoles que el desgraciado de Sentinel les quitó el suyo para debilitarlos. También les cuenta que cuando subió a la superficie descubrió que este traidor era un mentiroso que estaba aliado con los Quintessons, y los mineros que le creen deciden sublevarse, ayudándolo en sus planes para derrotarlo.
Por otro lado, vemos que el debilitado D-16 vuelve a desafiar a Sentinel, que ahora estaba a punto de liquidarlo, pero se detiene al ver que Lita llegó con varios reclutas, y aunque le ordena contraatacar a su ejército, ya es tarde porque Orión y Lita atraviesan un tren en la torre donde estaban los prisioneros de Sentinel que ellos ayudan a liberar. Y cuando Orión libera a D-16, ve que solo quería vengarse del desgraciado de Sentinel, y aunque Orión le ofrece su ayuda, D-16 estaba tan decepcionado de su antiguo líder que lo rechaza diciéndole que prefiere hacer las cosas a su modo. Mientras tanto continúa la batalla y los protas se enfrentan al bando rival, y en eso llega Sentinel, que se jacta de ser el mejor por haberle quitado su engranaje a los mineros que explotaba para pagarle el Energon a los Quintessons, y como Orión ve que sería imposible derrotarlo, le pide a Lita que lleve a la fiel súbdita de Sentinel hasta la estación de transmisión, y una vez que llegan ahí difunde el video del infeliz de Sentinel confesando toda la verdad, y esto provoca que todos los mineros se subleven contra él. Ya era hora, caramba. Por su parte, D-16 corre a enfrentar al desgraciado de Sentinel, y como ve que estaba distraído lo embiste por la espalda, y tras una accidentada caída D-16 se levanta dispuesto a liquidarlo. Pero en eso llega Orión, que desvía el disparo saltándole encima para interponerse, intentando convencerlo de no utilizar la violencia, y como D-16 estaba cegado por el odio lo rechaza y nuevamente le dispara a Sentinel, pero este disparo impacta en Orión, que nuevamente intenta detenerlo, y aunque D-16 puede salvarlo, su odio es más grande y lo deja morir. ¡Eres una basura! Luego, D-16 corre con Sentinel y lo liquida frente a todos los ciudadanos, que deciden apoyarlo cuando se declara como el líder supremo. Y como estaba tan poseído por el odio, D-16 termina convirtiéndose en Megatron. ¡Uy, uy, 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 uy! Por su parte, vemos que los espíritus de los primeros Primes se aparecen frente a Orión, que está cayendo al vacío, y le dicen que como Primus vio su acto heroico, decidió confiarle el futuro del planeta, entregándole además el poder de la matriz de liderazgo, y termina transformándolo en el poderoso Optimus Prime. Mientras tanto, Megatron, que enloqueció, les ordena a sus súbditos que quemen todo el planeta, y al ver tanta destrucción, Lita y Vi intentan detenerlo, por lo que Megatron los golpea sin piedad, hasta que aparece el poderoso Optimus, que llega para defender a sus amigos. Y al ver que Primus le había dado la matriz, Megatron enloquece de celos y comienza a atacarlos con todo su poder, obligando a Optimus a sacar su mejor ataque, y aunque los seguidores de Megatron aparecen para defenderlo, Optimus les baila bien sabroso. Y cuando Megatron reaparece por la revancha, Optimus lo derriba diciéndole que solo era un sucio traidor como Sentinel, que prefirió destruir el mundo de los Prime en vez de defenderlo. Y por eso Optimus lo destierra de la ciudad junto a sus seguidores, y mientras Megatron se aleja, le advierte que su batalla aún no había terminado porque ellos ahora eran enemigos a muerte. Entonces vemos que el nostálgico Optimus comienza a recordar cómo conoció a su mejor amigo, con quien prometió que estarían juntos para siempre, pero como no puede vivir en el pasado, contrata a Vi y a Lita para que sean su mano derecha en el gobierno, y luego utiliza la matriz de liderazgo para hacer que el Energon vuelva a fluir con normalidad en un nuevo mejor planeta, donde Optimus decide que los Prime recuperarían su engranaje y con él su libertad, que debían usar para hacer el bien siempre que puedan. Y la película termina con Optimus advirtiéndoles a los Quintessons que si regresaban a su planeta, él mismo les daría su merecido.